Corolario 4.8. El límite puntual de sucesiones de funciones medibles es medible. Si Fn es una sucesión de funciones en el conjunto de funciones medibles, tal que Fn de x converge a un f de x para cada x, es decir, lo que estamos diciendo es que fijando un x y si vemos la sucesión de números reales fnx, entonces va a tener cierto límite que es el que llamamos f de x, y con eso construimos una nueva función. Bueno, lo que dice este corolario es que esa nueva función va a ser medible. La demostración es inmediata del lema anterior. Si converge puntualmente, significa que para cada x, esta sucesión converge a f de x. Es decir, el límite inferior de esta sucesión coincide con el límite superior de la misma sucesión, y este es precisamente el límite. Por el lema anterior, estas funciones, como funciones de x, son medibles. Por lo tanto, f de x es una función medible. Ahora, en el video pasado les dije que había un problema de indefinición con el producto de funciones medibles. Bueno, no es un problema de indefinición, más bien la prueba para poder mostrar que si f y g son funciones medibles que toman valores, recuerden, esto lo hacemos cuando estamos admitiendo posiblemente funciones que tomen valores en reales extendidos. Entonces, la prueba de que si f y g son dos funciones medibles, entonces el producto es medible también, es un poco distinta por la dificultad que presenta admitir que tanto f como g podrían tomar valores infinitos. Entonces, para darle vuelta a este problema y mostrar que el producto en este caso es una función medible, podemos aprovecharnos del corolario 4.8 de la siguiente forma. Si f y g son funciones medibles, vamos a definir la siguiente función. Fn de x para cada n, yo digo que es f de x si la función original es menor o igual que n, es n si n es menor que f de x, y menos n si f de x es menor que menos n. Y de forma similar yo defino, noten que esto lo hago para cada n mayor o igual que 1, y de forma similar defino otra sucesión de funciones con la g, que también la supongo medible, definida de la misma forma, pero con la g aquí. Bueno, por el ejercicio de la tarea, estas son funciones, estos son truncamientos, tanto fn como gm, son ciertos truncamientos de la función f, que es medible, y por el ejercicio de la tarea, sabemos que estas dos sucesiones, estas dos funciones, para cada n y para cada m, son funciones medibles. En particular, noten que estas dos funciones no toman valores en los reales extendidos. Sabemos que toman valores en los reales, por eso el truncamiento. Noten que los valores que pueden tomar es f de x, pero si f de x es menor que algún n. Es decir, si f tomara valor infinito, entonces esta no sirve, sino sería n. Es decir, en los valores donde f de x toma el valor infinito, la fn no toma el valor infinito, y lo mismo con la gm. Por lo tanto, estas dos funciones son medibles, pero además son medibles con valores reales, y para este tipo de funciones sí sabemos que el producto es una función medible para cada n y para cada m. Por otro lado, aprovechándonos de este corolario, entonces el límite
cuando n tiende a infinito de límite puntual, es decir, evaluando en un x fijo estas funciones, el límite puntual de este producto, que es, bueno, tiene que ser precisamente f de x, gm de x. De hecho, no lo dije, también se puede ver que estos truncamientos convergen puntualmente a cada una de las funciones. Déjenme agregarlo por aquí, eso debí de haberlo dicho. Entonces, f y n son funciones medibles y además fn de x converge a f de x y gm de x converge a g de x con m y con n respectivamente. Convergencia puntual para un x fijo. Entonces, para un x fijo, este límite, si yo la m la mantengo fija y hago la n tender a infinito, entonces esta sucesión tiende a esta otra. Entonces, como funciona esta función puntualmente, converge esta otra, en donde estas son funciones medibles y por este corolario, entonces me implica que estas son funciones medibles también. Tomando ahora el límite cuando tiende a infinito de m, de estas nuevas sucesiones, esta nueva sucesión de funciones medibles, esto, dado que ahora m sabemos que tiende puntualmente a g, esto tiende a este producto. Nuevamente por el corolario, estas son medibles, por lo tanto el límite es medible. Entonces, de esta forma podemos nosotros, aprovechando este corolario, demostrar que dos funciones medibles que toman valores en los reales extendidos, el producto de ellas es medible también. En el video pasado dije que el producto de funciones medibles con los reales extendidos era medible. Ahí me adelanté un poquito. Hay que dar este pequeño argumento. De lo contrario, encontramos con problemas. Algo similar a lo que tuvimos que hacer para la suma de funciones. Lema 4.9. Si f es una función no negativa y medible, podría tomar nuevamente valores en los reales extendidos o no, entonces existe una sucesión de funciones φ(n)s medibles también, tales que cumplen las siguientes tres propiedades. Este lema es el núcleo de la teoría que vamos a desarrollar para construir la integral de Lebesgue. Entonces, fíjense en las propiedades que satisfacen esta sucesión de funciones. Primero, para cada x y para cada n, manteniéndolas fijas, se satisface esto, es decir, es una sucesión de funciones creciente y son no negativas. 2. Para cada x se cumple esto de acá. Esto quiere decir que esta sucesión tiene como límite puntual a la función original. Nuevamente, piénsenlo esto. Para cada x fija, esto yo obtengo una sucesión de números reales, sucesión que es una sucesión creciente cuando muevo la n, y que cuyo límite es el valor que toma f en x. Y por último, cada uno de los elementos de esta sucesión toma a lo más un número finito de valores reales. En este sentido, después veremos que a este tipo de funciones les vamos a llamar funciones simples. Pueden pensar como si fueran una especie de funciones escalonadas porque son constantes en ciertos conjuntos, aunque no tienen por qué ser intervalos. Entonces no se va a ver como una escalerita en principio, sino que, pero sí va a tomar solamente un número finito de valores. Bueno, demostremos la existencia de esta sucesión. Fijemos un número natural por el momento y vamos a definir los siguientes conjuntos. Entonces, para acá, desde 0 hasta el número natural n2 a la n menos 1, vamos a definir los siguientes conjuntos. Le voy a llamar el EKN, tiene dos índices, al conjunto de x en el dominio, tal que f de x cae dentro del siguiente
intervalo k sobre 2n, k más 1 sobre 2n. Y en el caso en que... Ok, entonces esto es para k en k desde 0 hasta este número n2 a la n menos 1. Y para k igual a 2n por n, es decir, al último, bueno, al último que iría acá, entonces yo defino ek, voy a volver a escribir el k, aunque esto se refiere al subíndice de acá, ekn lo defino como, entonces el último conjunto lo defino como el conjunto de las x tales que f de x es mayor o igual a n. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Fíjense que estos EKN son una especie de partición, pero ¿partición de qué? Partición del contradominio de la función f en cierto intervalo. Es decir, fíjense, si nosotros pintamos aquí el intervalo de 0 hasta n, y después vamos a subdividir este intervalo en partecitas de longitud 1 entre 2 a la n. Entonces tengo 2 entre 2 a la n, etcétera. El último va a ser n menos 1 entre 2 a la n. ¿Ok? Y lo que estamos haciendo es el conjunto E0n contiene todas las x's cuyas imágenes bajo la función f caen en este cacho. El conjunto E1n son todas las x's cuyas del dominio cuyas imágenes caen en este otro pedazo. Y así con cada uno de ellos, mientras que el último son todas las x's que caen adelante de este intervalo. Entonces voy a poner aquí 2 a la n por n. Aunque se ve horrible, por eso debería haber puesto, tal vez podría haberle llamado de otra forma, pero bueno, se entiende. Entonces este es el e n2 n menos 1, n, que corresponde con el ekn, que corresponde con el último k de esta lista. Y son todas las x's cuyas imágenes bajo f caen en esta partecita de este intervalo. Y noten que esto lo hacemos para cada n. Entonces conforme n crece, yo voy a ir cada vez cubriendo cada vez más parte de todos los números reales desde 0 hasta infinito. Que recordemos, como la función f es no negativa, entonces su rango es un subconjunto de 0 hasta infinito. Entonces eventualmente yo lo voy a ir cubriendo. Bueno, lo primero es claro que estos conjuntos, ENK son mutuamente ajenos, o son disjuntos, mejor dicho, son disjuntos entre sí. Esto es claro de la construcción, es decir, para un n fijo, o bueno, cuando digo son disjuntos entre sí es para un n fijo, estos conjuntos, para un n fijo, los distintos conjuntos moviendo el k son disjuntos entre sí. Y esto es claro de la construcción, porque dado un x, entonces f de x, la imagen o cae aquí adentro, o cae aquí, 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 o cae acá afuera. Pero no puede caer en dos de estos pedazos a la vez. Por lo tanto, no puede haber un x que esté en dos de estos conjuntos a la vez. Aquí este mayor o igual me sobra. 2. Cada uno de estos conjuntos es medible. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dos conjuntos
lo puedo escribir como la siguiente intersección. A ver, cada uno de estos conjuntos son los X's cuya imagen cae en este pedazo. Pero si la imagen cae dentro de este pedazo, lo puedo ver como la intersección de los X's cuya imagen cae adelante de este número y a la izquierda del extremo derecho del pequeño intervalito que está aquí dibujado. Entonces, vemos que cada uno de estos conjuntos tiene la forma de las imágenes inversas de los intervalos que checamos para ver cuándo una función es medible. Y como la función es medible, sabemos que cada uno de estos pertenecen a f, por lo tanto la intersección pertenece a f, y entonces cada EKN pertenece a f. Es una función medible. Y por último, sabemos que la unión de todos los EKNs desde 0, moviendo el k hasta n 2 a la n, que tiene que ser el total. Otra vez, porque recuerden, lo que nos estamos preguntando es saber, dado un x, en dónde cae su imagen, o cae en este cachito, o en este, 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 y si su imagen no está en el intervalo de 0 a n, entonces está adelante, porque es no negativa la función, por lo tanto está en el último, y eso sucede para cada x de x. ¿Okay? Entonces estoy dando una partición del conjunto x. Para cada n estoy dando una partición del conjunto x en conjuntos medibles, disjuntos, y esto para cada n, a partir de cómo son las imágenes de la función. Bueno, entonces tenemos que dar cómo va a ser la sucesión que estamos buscando y que afirmamos que cumple las tres propiedades del enunciado. Vamos a definir la función para ese n con el que hemos estado trabajando como phi n de x va a ser si como x tiene que estar en algún lado, en alguno de los conjuntos E, K, N, recordemos de la definición EKN, entonces es el elemento, es el conjunto que corresponde con este intervalo. Bueno, si para ese x, f de x está en este intervalo, vamos a definir la función phi como el extremo izquierdo de ese intervalo. En ese caso, k entre 2n. Entonces definimos a phi n de x como k entre 2n si x está en el EKN. Por supuesto que si resulta ser que x está en el último, si f de x es mayor que n, entonces el extremo izquierdo corresponde con el n. ¿Ok? A partir de esto, entonces podemos ver que esta función phi n podemos expresarla también como una suma de funciones indicadoras. Indicadoras precisamente de cada uno de estos n a la 2n conjuntos. Ok, entonces básicamente lo que hacemos es decimos la función toma el valor 0 si está en esta partecita, es decir, si escribimos aquí la función indicadora del primer conjunto más toma el valor 1 entre 2 a la n si el x está en esta parte, en este otro conjunto, es decir, por la indicadora del E1n en x. Y así con cada uno de ellos hasta, voy a poner el penúltimo, n menos 1 entre 2 a la n, todo esto por la indicadora del n 2 a la n menos 1, n en x, más el último que es n, toma el valor n porque es el extremo de su partición, que es esta parte de aquí afuera,
n por la indicadora del último conjunto. Híjole, ya no me va a caber, lo voy a poner aquí abajo. El último conjunto es 2 a la n, bueno, n, 2 a la n mejor, coma n, ¿ok? Entonces cada una de estas funciones phi la puedo escribir como una suma finita de funciones indicadoras. Sabemos que una función indicadora es medible si el conjunto del cual que indica es medible, pero sabemos que todos estos conjuntos son medibles, entonces cada una de estas funciones son medibles. Sabemos suma de funciones es medible, entonces phi n es una función medible. Y además toma un número finito de valores. ¿Cuántos valores toma? Toma n a la 2n valores. 0, 1, 2, n a la 2n valores. Bueno, como tarea, verificar que satisfacen estas dos, la propiedad 1 y la propiedad 2. Entonces, como tarea, verificar 1 y 2. A ver, como una pequeña pista. La monotonía es la más sencilla, simplemente entonces tienen que ver cómo se relaciona una phi n con la phi n más 1. Así que dada una partición, después tiene que considerar una partición un poco más fina, dividiendo en vez de cachitos de longitud 1 entre 2n, ahora 1 entre 2n más 1. De hecho, pues es obtener una partición de la mitad de longitud, ¿no? Porque la nueva partición ahora va a empezar aquí, en lo que era la mitad del primero, y así en cada uno de estos de estas partecitas. Entonces, bueno, verifiquen 1. Y para checar el límite puntual, es decir, esta convergencia, ok, lo que tienen que hacer a partir de lo que sabemos de convergencia es que, dado epsilon positivo y un x fijo, lo que tienen que estimar es esta diferencia. Tienen que ver que esto es menor que el epsilon para algún n, a partir de cierto n. Bueno, para sabemos que este x de aquí está en algún lado de esta. Bueno, su imagen está en algún lado de esto, es decir, el x está en alguno de estos conjuntos. Sabemos también que conforme n crece, se va haciendo más fina estas particiones. Entonces supongan que el f de x está aquí. No es fácil imaginarse, no es difícil imaginarse más bien, no es difícil imaginarse que para un n suficientemente grande, la distancia de este f de x al extremo derecho de ese e, k, n', bueno, n mayúscula, mejor le llamo, la distancia, entonces es algún k, pero la distancia del extremo izquierdo del EKN al f de x ya va a ser menor que 1 entre 2n. Y ahora, ¿por qué me estoy fijando en el extremo izquierdo de este intervalito del EKN? Bueno, pues porque yo sé que una función, la función dada por esta suma de indicadoras, en cada EKN toma el valor del extremo izquierdo de la particioncita que tiene. En otras palabras, por ejemplo, si n, es más, déjenme escribirlo aquí en vez de este n, para ese n, para este n que estoy aquí escribiendo, para este n, esta diferencia va a ser precisamente k entre 2n menos f de x, por ejemplo. Aunque este valor explícito realmente no me interesa. Lo que me interesa es que yo sé por construcción, porque así estoy, porque sé que debe de existir, para un n suficientemente grande, existe que esto es, yo sé que esto es menor que 1 entre 2 a la n, porque es las distancias, 1 entre 2 a la n son las distancias de los intervalos completos.
Entonces, si f de x está dentro de ese intervalo, lo voy a pintar aquí. Si f de x está aquí, entonces existe una partición. Aquí está la partición completa. Y yo sé que la longitud de esa partición es 1 entre 2 a la n mayúscula. Y entonces eso significa que el valor del f de x al extremo izquierdo de ese intervalito tiene que ser menor que 1 entre 2 a la n. Esta distancia más bien tiene que ser menor que 1 entre 2 a la n, donde este es el k entre 2 a la n que estoy pintando acá. Insisto, esta parte realmente no me importa explícitamente, pero me importa poder decir que para ese n esto sucede. Y no solamente para ese n, sino conforme a partir de este n, estas diferencias para las phi n's de x subsecuentes, es decir, para las n's mayores que ese n, esto se va a seguir cumpliendo. Y esto se va a seguir cumpliendo. Esa distancia va a ser menor que 1 entre 2 a la n, y 1 entre 2 a la n con n más grande que el n mayúscula va a ser menor que 1 entre 2 a la n. Entonces, si yo quiero hacer de esta diferencia menor que un epsilon fijo dado aquí arriba y el x fijo, entonces me basta tomar un n suficientemente grande para que esto sea menor que epsilon. Entonces, para el n mayúscula menor que epsilon, yo sé que esto se satisface. Bueno, esto es una pista para ver cómo demostrar 2.